Vamos a conversar, ya lo tenemos en espera a Luis Córdoba, el docente de la Universidad Central del Ecuador. Primero darle la bienvenida. Les saludamos Jorge Cano y Verónica Calvopiña en Wambra Medio Comunitario. Muy buenos días, mucho gusto Jorge, Verónica, un saludo cordial a ustedes, a la emisora y a quienes nos están escuchando o viendo. Estimado Luis, sí, Vero, te escuchamos. Nada, bueno, dale la bienvenida, Luis. Y bueno, la pregunta que nos hacemos aquí en este espacio es, ¿hay una guerra declarada del narco en contra del Estado ecuatoriano? ¿Se puede hablar de esto? Yo creo que no, yo creo que es importante para la ciudadanía hacer un análisis al menos en tres dimensiones. El primero, el discurso. El discurso del gobierno está trabajando en esta gran narrativa de la guerra contra las drogas que la impulsa desde hace muchos años atrás, más de 50 años atrás, Estados Unidos, en la región. Y ahora Ecuador se está convirtiendo pues en el laboratorio predilecto de la Embajada Americana para impulsar precisamente esta narrativa, este relato de la guerra contra las drogas que termina justificando una pauperización de la política securitista y sobre todo una orientación estrictamente a los grupos más marginados. Creo que el problema central es que el crimen organizado ha crecido a medida que el Estado es incapaz de mostrar sus servicios adecuados para contrarrestar este avance del crimen organizado. Y lo que nosotros observamos entonces es que el patrón de violencia gana dinamismo y muestra mayores vulnerabilidades del gobierno y del Estado. Lo que acaba de mencionar Jorge sobre esta multiplicación de actos con explosivos por parte de grupos criminales muestra precisamente cómo va moldeándose este patrón de violencia y lo que demuestra que no estamos haciendo las cosas correctamente y sino lo que estamos haciendo es tratando más bien de encubrir enormes deficiencias por parte de los aparatos de seguridad, empezando por los servicios de inteligencia. Y justamente quisiéramos su opinión sobre las declaraciones de el ministro Carrizo, Patricio Carrizo. Preparamos desde Controles el video número 2. Hablaba Patricio Carrizo sobre el tema de la violencia, pero habla que la sociedad ecuatoriana en su conjunto es mucho más violenta. No se refiere justamente solo a grupos de delincuencia organizada. Quizá esto, para anticipar justo como la conversación, establece una responsabilidad, traslada la responsabilidad hacia la ciudadanía ecuatoriana. Veamos el video y escuchamos su reacción, estimado Luis. La pregunta es ¿por qué desde que el gobierno nacional asumió, por qué cambió esta realidad? ¿Qué hizo que el ecuatoriano se vuelva absolutamente más violento? Y ni siquiera el ecuatoriano. Porque en la realidad el 90% de las muertes violentas están concentradas en determinadas ciudades de la costa ecuatoriana, entre esas lastimosamente Guayaquil. ¿Qué estamos haciendo para mejorar la convivencia? Ahí teníamos entonces, además que marca también el tema de la región en donde se establece esta violencia. ¿Tiene algo que ver el territorio, la ciudadanía, la gente con estas declaraciones que hace Carrizo sobre mayor violencia en la sociedad ecuatoriana? A ver, yo pienso que sin duda hay un contexto violento en el Ecuador, somos una sociedad violenta, pero me parece que es incoherente que un ministro de un gobierno apunte precisamente a la necesidad de una política integral para enfrentar la violencia social, criminal, cuando hay el propio gobierno al cual pertenece el ministro Carrillo, no hace nada por resolver ese tipo de violencias. La violencia también es estructural. Y esto se mide precisamente por la exclusión social de enormes segmentos de la población. Lo que observamos en barrios periféricos y suburbanos de la ciudad de Guayaquil, de Manta, de Portoviejo, de Esmeraldas, en la propia ciudad de Quito, es que existen enormes deficiencias en términos de bienes públicos, de servicios básicos, que los gobiernos no han dado respuesta. Y claro, cuando eso ocurre, se deslegitima el Estado y los grupos criminales que operan fácilmente pueden ganar legitimidad entre ese sector social y mejorar su arraigo social. Entonces yo creo que sí es importante apuntar que mientras no existe una política integral para afrontar las distintas dimensiones de la violencia que hay en el Ecuador, va a ser muy difícil restarle la base social con la que cuentan estos grupos criminales. Eso es absolutamente cierto. Lo que me parece incoherente es que el mismo gobierno tenga por un lado ministros que apuntan con absoluta indiferencia a políticas que están orientadas a privilegiar a los sectores ya
privilegiados, a las élites económicas, y por otro lado otro ministro que trata de decir, miren, la violencia está en todas partes, no es solo un problema nuestro. Esto me parece que además trata de desvirtuar algo que es evidente. En el Ecuador se está fortaleciendo, recrudeciendo un ciclo vicioso de la violencia a partir de la consolidación de la presencia política y la influencia económica de la policía y de las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante decirlo. La Policía Nacional pactó con el gobierno de Guillermo Lasso la entrega de $1.200 millones y el incremento de 30.000 efectivos para resolver un bache financiero importantísimo del ISPOL después del desfalco de $900 millones. Ellos tendrían que aumentar en 5 años el trabajo de los policías, algo que ninguno de los policías va a aceptar. La única forma de llenar ese bache es incrementando a 80.000 miembros mínimos de la policía. Y claro, esto es algo absolutamente sin planificación. Si ahora la formación de oficiales de línea se demora 4 años al menos, ahora significa que los nuevos oficiales que pretenden sacar y los policías van a ser oficiales que se formarán en menos de 6 meses, lo cual incrementará las grietas, las vulnerabilidades, y lo que hará es inmanejable a un aparato de seguridad que cada vez va ganando mayor peso político e influencia económica. Eso es lo que nos está señalando sobre el punto de vista de lo que ocurre. Y por eso el gobierno persiste en una estrategia militarizada de enfrentamiento a la violencia criminal. Y me refiero a militarizada no solo porque hay presencia de militares, sino fundamentalmente porque se utiliza una lógica militar que es mirar como enemigos, como amenazas, y utilizar una teoría de la victoria basada en la supresión. Por eso hemos escuchado muchas veces al ministro Carrillo y a otros voceros de seguridad hablar de que hay que exterminar, eliminar, suprimir a estos grupos criminales. Eso significa no entender que el contexto político es propicio para que estas manifestaciones de criminalidad se multipliquen y no sean mitigadas, porque no hay una política pública, no hay un gobierno que esté dispuesto a enfrentar esto con una visión mucho más dinámica de lo que requiere. Y ahora, Luis, en este espacio hemos hablado varias veces de cómo, por ejemplo, lo sucedido en las cárceles, la violencia se está trasladando a los barrios empobrecidos, populares. Finalmente, ¿qué es lo que estamos viviendo como ciudadanía? Estas amenazas de bomba, lo sucedido en Cristo del Consuelo en Guayaquil, finalmente, ¿cómo esta militarización, esta violencia ya se va encarnando en la sociedad ecuatoriana? A ver, yo lo que pienso aquí es que hay que señalar 2 cosas. Es cierto que hay varias economías criminales en el Ecuador que han ganado mucha fuerza en los años que han pasado, en los últimos lustros. Una de esas economías es el mercado de la cocaína, que ahora resulta ser uno de los más violentos. Pero hay otras economías que no necesariamente son igual de violentas visiblemente, pero sin duda tienen enorme influencia económica y social en el Ecuador. Por ejemplo, el contrabando. El contrabando de cigarrillos, nadie habla del contrabando de cigarrillos. Y en el Ecuador, casi el 85% de los cigarrillos que se está consumiendo provienen del contrabando. Es decir, hay grupos empresariales vinculados a estructuras criminales que están manejando enormes economías ilícitas en el país, pero que no están siendo observadas. ¿Por qué? Porque el gobierno ha narcotizado su agenda de seguridad. Entonces hay una prioridad exclusiva a hablar de narcotráfico y se descuida todas las otras economías criminales, cuando en realidad todas esas economías tienen puntos de comunión, tienen nexos que les permiten multiplicarse y dinamizarse. En las economías o en el mercado de la cocaína, las rutas sin duda son el activo principal. Y entonces el acceso a puertos, el acceso a aeropuertos, las rutas para poder transportar, movilizar los cargamentos son espacios de disputa. Y es cierto que ha ocurrido esa disputa. Lo que no se está diciendo, y que es fundamental decirlo, es que en las experiencias de la región, en Colombia, en México, en el propio Brasil, la visibilización de la violencia se incrementa a medida que la fragmentación del aparato estatal crece. Entonces, lo que vemos es que desde el gobierno de Lenín Moreno, fundamentalmente, y el de Guillermo Lasso, el aparato estatal cada vez es más fragmentario, cada vez es más esquizofrénica la forma de actuar de un Estado, al punto que tenemos hoy un superintendente de bancos posesionado por la Asamblea Nacional y un ejecutivo que ha policializado y ha militarizado la superintendencia para que no entre a trabajar el superintendente.
Esto demuestra una enorme fragmentación. Si uno observa las distintas instituciones públicas, eso evidencia que el Estado no tiene capacidad de actuar de manera coordinada. Y eso, los que dirigen estas estructuras criminales, que por cierto, no son gente que está en la calle ni en la penitenciaría, sino son gente de corbata que está en las principales oficinas empresariales en Quito y Guayaquil. Ellos son los que realmente dirigen las grandes estructuras criminales. Y esto lo digo porque así nos muestra la evidencia empírica observada en Colombia, en México, en otras latitudes en Centroamérica inclusive. Entonces yo lo que veo es que en el Ecuador no se está diciendo primero o no estamos reconociendo lo que está ocurriendo y estamos comprando un enorme relato de que hay una guerra contra el narcotráfico cuando no se está mirando la enorme infiltración del crimen transnacional en el aparato estatal. Esto es evidente, hay una enorme infiltración, por eso los servicios de inteligencia que están orientados a buscar una recopilación de información sobre estas dinámicas criminales son incapaces de proveer información sustancial. Y además, porque quienes están dirigiendo estos espacios están dedicados a otras cosas, como por ejemplo el coronel Fausto Cobo, que dirige el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, dedicado a buscar guerrillas urbanas en vez de estar pensando en cómo contrarrestar el crimen organizado. De acuerdo, y justo sobre este último punto, y es un enlace a todo lo conversado, algo que nos preocupa es el gobierno ecuatoriano en sus declaraciones políticas pone todo en el mismo saco, y me refiero a lo que dijo el señor Guillermo Lasso, esta denuncia sin presentar denuncia y mucho menos pruebas del vínculo del narcotráfico con el financiamiento de las pasadas protestas sociales. La semana anterior escuchábamos al ministro de Defensa, el señor Lara, en conmemoración por el 10 de agosto, y también al presidente de la República ratificar este discurso de un enemigo interno, de un terrorismo, de grupos terroristas. ¿Cómo diferenciar justamente la política de seguridad que tiene que ver con la criminalidad con estos otros discursos políticos que tienen que ver con la movilización social, la protesta social? Porque parecería que todo está en el mismo saco. Claro, por supuesto. Yo pienso que esto lo que nos dice es mucho de la forma como tratan de interpretar lo que ocurre en el país. Y lo que ocurre en el país es que hay enorme conflictividad social que no está siendo resuelta por las instituciones públicas, por el Estado. Me refiero, por ejemplo, a la incapacidad de resolver aquello que ocurre en el comercio informal. Por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando no se puede resolver la conflictividad social, esos conflictos sociales que se multiplican a lo largo y ancho de la República buscan otras formas de resolverse. Y esos otros mecanismos de solución, cuando no es el Estado a través de mecanismos jurídicos articulados en un Estado de Derecho, etcétera, son obviamente la violencia. Por eso, por ejemplo, vemos dinámicas de extorsión que cada vez crecen en el país. Entonces, esta conflictividad social no logra ser mapeada porque, repito, el Ecuador, el Estado, carece de un sistema de inteligencia orientado a ese trabajo. No logran mapear, no logran entender, descifrar lo que está pasando. Y entonces cuando no se logra tener una información verídica, solvente sobre lo que está ocurriendo, la única forma, la forma más fácil de entender un problema muy complejo es simplificando y diciendo, miren, todo está conectado con el crimen con el narcotráfico, todo está organizado con el narcoterrorismo. Y esto además ocurre porque hay dos incentivos perversos que en el Ecuador están ganando mucha fuerza. El primer incentivo es esta presencia, este sobredimensionamiento de la Policía Nacional como el salvador o el único aparato del Estado que puede enfrentar el problema de la inseguridad. Cuando en cualquier país que ha vivido este tipo de experiencias, sabemos que no puede solo la policía o solo las Fuerzas Armadas enfrentar un problema que abarca o aborda a enorme cantidad de instituciones, empezando por aquellas que ejercen control sobre la economía, porque gran parte del capital ilícito se termina licuando en la economía formal. Entonces, este es un primer elemento. Y el otro incentivo perverso es esta pugna internacional de Estados Unidos que hace al Ecuador como decía al principio, un laboratorio expedito para inmiscuirle, alinearlo con esta estrategia de guerra contra las drogas. Entonces tenemos una enorme capacidad de presión por parte de la Embajada Americana que orienta al gobierno nacional en un sentido
que no es evidentemente el que necesitamos para resolver este problema. Y por eso terminan siendo muy fácilmente confundidas aspectos de conflictividad política con problemas de criminalidad común. Y no distinguir esto, no diferenciar esto, lo que nos está conduciendo es a una sobredimensionamiento además del aparato coercitivo del Estado. Es decir, se está legitimando la presencia cada vez más fuerte de policías y militares como los gestores de la política y no solo como los gestores de las medidas de seguridad. Y justamente cuando ellos intervienen en la política, claro, comienza a reconfigurarse y a decodificarse lo que significaría un orden democrático. Y justamente ahí queremos preparar las declaraciones de Diego Ordóñez y preguntarle, Luis Córdoba, qué sentido tiene la creación de esta Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Vamos a ver lo que decía de estos hechos el secretario Diego Ordóñez en declaraciones ayer en la rueda de prensa. Declarando en estado de excepción a la ciudad de Guayaquil, para efecto de que, y para eso se ha constituido una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para restablecer el orden en el sector, con efectos investigativos adicionalmente, para que mediante esa fuerza, quienes pretenden caotizar por vía de actos delincuenciales y terroristas reciban la respuesta que deben recibir en propósito de lo que le corresponde al gobierno: garantizar la seguridad de los ciudadanos, garantizar la seguridad de la ciudad de Guayaquil. En ese decreto se están estableciendo cuáles son las medidas que deben llevarse a cabo para efecto de que tanto las Fuerzas Armadas, en combinación con la Policía Nacional, le demuestren a la ciudad de Guayaquil que hay un gobierno preocupado y comprometido con su seguridad. Una convocatoria finalmente a los sectores políticos a entender la magnitud del problema y no a convertir esto que significa un drama para la ciudad y para el país en un tema electoral. No convertirlo en un tema electoral. Quizá el enlace de la presencia del señor Diego Ordóñez tiene que ver con la política de seguridad, pero también con este acercamiento hacia los partidos, hacia esta administración de lo político. ¿Cómo pensar a esta nueva Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado? A ver, yo pienso que eso es un globo de ensayo que va a explotar más temprano que tarde. Porque cuando tú creas instituciones encargadas del aspecto de la seguridad, el sentido común te dice que hay que poner a gente que conozca de la materia para que dirija esas instituciones. Pero cuando tú pones a personas absolutamente extrañas al sector, lo que estás es condenando al fracaso ese desarrollo institucional, y más bien me parece a mí que eso apunta es a lo que se conoce como el negocio de la violencia. Recordemos que la seguridad también es un gran negocio. La propia alcaldesa de Guayaquil anunció que han adquirido más de 25,000 cámaras de videovigilancia. Hay un acuerdo con Israel para adquirir tecnología antidrones bajo el supuesto de que el problema en las cárceles es combatir a los drones que se acercan para bombardear. Tecnología que obviamente es costosa en enormes millones. El propio exgobernador de Guayas, ahora ministro de Finanzas, adquirió cuando era gobernador 2 escáneres en $12 millones para poner uno en cada cárcel, bajo el supuesto de que con los escáneres se resuelve el problema del acceso de las armas a las cárceles. Es decir, lo que estamos observando es que detrás de toda esta parafernalia de anuncios, de promesas, hay realmente intereses económicos muy potentes de consolidar negocios millonarios, que es realmente a lo que me parece está apuntando el gobierno con estas designaciones. Ahora, por otra parte, me parece que el tema de las elecciones seccionales es un tema de enorme preocupación para la sociedad. ¿Por qué? Porque en las experiencias, sobre todo de México, es a través de los gobiernos seccionales cómo se fueron consolidando espacios de gobernanza criminal, es decir, donde los aparatos criminales, los grupos, las organizaciones del crimen organizado, no solo que cooptan ya a funcionarios, a policías, sino que además logran poner en las cabezas de gobiernos seccionales a gente que pertenece a sus estructuras. Y con eso se consolidan, evidentemente, espacios de gobernanza mucho más amplias,
que van socavando sin duda alguna más aún la capacidad de un Estado para poder contrarrestar este tipo de dinámicas. ¿Y eso cómo se enfrenta? Pues con control en financiamiento electoral, con mapeo adecuado de perfiles en candidatos de elecciones, pero nada de eso existe. Nada de eso estamos viendo, porque lo que estamos observando es que están tratando de inventar el agua tibia en vez de aprender de las experiencias pasadas en el Ecuador y obviamente en la región. Luis, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que quedan como varios puntos todavía ahí por comentar. Estaba recordando también este famoso discurso de la ausencia de la base de Manta como casi que una justificación para la ola de violencia y bueno, todo lo que hemos conversado por acá. Quedan como algunos temas pendientes. Lo invitamos a una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Un gusto.